Método de resolución de problemas por Miguel de Guzmán. Francisco y David se encuentran ubicados de modo que la distancia entre ellos es de 10 metros y entre ellos se encuentra un árbol tal que el pie del árbol dista 7 metros de David. El ángulo de elevación de Francisco para mirar la copa del árbol es el doble del ángulo de elevación que usaría David para mirar la copa de dicho árbol. Calcular la distancia del pie del árbol hacia Francisco, la altura del árbol. Paso 1. Familiarización con el problema. La distancia que hay entre Francisco y David es de 10 metros. La distancia que hay entre el pie del árbol y David es de 7 metros. Por tanto, la distancia que hay entre el árbol y Francisco es de 3 metros. El ángulo de elevación de Francisco para mirar la copa del árbol es el doble de la que usa David. Hay que ensayar un posible gráfico del problema. Paso 2. Búsqueda de estrategias. El problema debe asociarse con ecuaciones o fórmulas trigonométricas que caben con lo que se pregunta una vez leído y comprendido se llega al gráfico que permite resolverlo. Ya teniendo el gráfico sabemos que tenemos tres puntos, el punto A, el punto B, el punto C. El punto A es David, el punto B es Francisco y el punto C es el árbol. Nos dan el ángulo de elevación de A, que sería alfa. Sabemos que B, el ángulo es el doble de alfa. La distancia entre A y B es de 10 metros, sabiendo que de A a la altura del árbol tenemos 7. De B al pie del árbol son 3 metros. Paso 3. Lleva adelante tu estrategia. Solución: 10 metros menos 7 metros es igual a 3 metros. Tangente del ángulo es igual a altura entre 7, quedando altura igual a tangente del ángulo. Tangente doble del ángulo es igual a altura entre 3, quedando altura es igual a 3 tangente doble del ángulo. Ahora igualando ambas alturas, quedaría 3 tangente doble del ángulo es igual a 7 tangente del ángulo. Ya quedando 3 por 2 veces la tangente del ángulo entre 1 menos tangente doble del ángulo, quedando 7 tangente del ángulo. Teniendo ahora 6 tangente del ángulo es igual a 7 tangente del ángulo por 1 menos la tangente al cuadrado del ángulo. 6 tangente del ángulo es igual a 7 tangente del ángulo menos 7 tangente al cubo del ángulo. 7 tangente al cubo más 6 tangente del ángulo menos 7 tangente del ángulo es igual a 0. 7 tangente al cubo del ángulo menos tangente del ángulo es igual a 0. El factor común de estos dos es la tangente del ángulo. Entonces quedaría 7 tangente al cuadrado del ángulo menos 1 igual a 0, igualando los factores a 0, como habíamos dicho anteriormente. Quedaría la tangente del ángulo es igual a 0, 7 tangente doble del ángulo menos 1 es igual a 0. Alfa es igual a 0, se descarta. Entonces tenemos que la tangente al cuadrado del ángulo es igual a 1/7. Tangente del ángulo es igual a la raíz cuadrada de 1/7, quedando tangente es igual a la raíz cuadrada de 7 entre 7, porque no puede quedar una raíz como un denominador. Entonces quedando que la altura es igual a 7 por la raíz cuadrada de 7 entre 7, dando que la altura es igual a la raíz cuadrada de 7, altura es igual a 2.65 metros. Paso 4. Revisa el proceso y saca conclusiones. Tomando en cuenta los datos proporcionados en el problema, concluimos que la altura del árbol es de raíz cuadrada de 7 metros. Probando en la ecuación, tangente del ángulo es igual a raíz cuadrada de 7 sobre 7, quedando que el ángulo es igual a 20.70 grados. Tangente doble del ángulo es igual a raíz de 7 entre 3, quedando 2 veces el ángulo es igual a 41.41 grados. Muchas gracias.